A manera de introducción, pues habíamos hablado que podamos entender los atributos de Dios de dos formas, ¿cierto? ¿Qué son? ¿Cuáles son las dos formas en las que podemos dividir los atributos de Dios? Comunicables y no comunicables. Y no comunicables, ¿verdad? Comunicables y no comunicables. Y los comunicables se caracterizan por... Los que más compartimos con Dios. Muy bien. Son aquellos atributos que más compartimos con Dios. Dame un ejemplo de un atributo que más compartimos con Dios. Puede ser El amor, muy bien. La oración. La oración es el medio que instituyó Dios para hablar con Él, ¿verdad? Pero los atributos tienen que ver con las cualidades que alguien tiene, ¿sí? Digamos, en el caso de mi hermana Argenis, pues tiene el cabello, no sé, por ejemplo, y esa es una cualidad propia de usted, ¿verdad? Y podemos decir que usted tiene amor, ¿sí? Entonces es una cualidad propia. La oración es más bien un vehículo de comunicación, un medio, perdón, de comunicación, ¿verdad? Y los atributos incomunicables son aquellos que No se pueden comunicar. que menos compartimos o que en realidad no los podemos compartir de la misma forma en que Dios los posee. Por ejemplo, Dios es que en los atributos no comunicables o incomunicables. Omnisciente, omnipresente. Entonces Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios está presente en toda la creación, ¿verdad? Pero nosotros podemos estar en toda la creación al mismo tiempo, no, ¿cierto? Entonces no es de los atributos que menos compartimos con Dios. Entonces vimos ya los atributos incomunicables, aprendimos acerca de la omnipresencia de Dios, omnisciencia, ¿cierto? Atributos mentales de Dios, ¿sí? Tienen que ver con su sabiduría, ¿sí? Y luego pasamos a ver en ya casi finalizando, los atributos morales, ¿sí? Que tienen que ver con lo que nosotros entendemos como conductas, ¿sí? Expresiones de nuestro ser, ¿sí? Entonces, vamos en la santidad de Dios. Punto número 9. La santidad de Dios. Entonces, entendemos por santidad de Dios que Dios está separado del mal y mantiene en alto su honor. Dos cosas. Entendemos por santidad de Dios que Dios está separado del mal y mantiene en alto su honor. Entonces, la palabra santo es una palabra griega que es agios y significa separado. Pero no solamente significa separado, sino que es separado de algo para algo. Es decir, apartado de, con el propósito de. Dos cosas que nosotros debemos entender acerca de la santidad. Normalmente cuando hablamos de santidad, siempre hablamos de abstinencia, separados de, apartados de, ¿cierto? Entonces siempre estamos hablando de abstinencia cuando hablamos de santidad. Pero a veces cometemos un error cuando solamente vemos esa, por decirlo así, cara de la moneda. Solo una cara. Necesitamos ver las dos caras para tener un entendimiento completo acerca de lo que es la santidad. Y eso ya lo vamos a ver. La primera parte vamos a decir que Dios está separado del mal, ¿cierto? Dios es separado del mal o apartado del mal. Y a su vez se caracteriza porque hace las cosas para su gloria y honor. Ahí está la segunda característica. No solamente porque está apartado del mal, sino que se caracteriza porque hace todas las cosas para su propia gloria y para su honor, y eso hace parte de la santidad de Dios. El arca del pacto en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Se acuerdan del arca del pacto? Sí, todos sabemos que esta simboliza ¿qué? La presencia de Dios, ¿cierto? Estaba separado del mal, por así decirlo. ¿En dónde? En el lugar santo, ¿sí? Posteriormente se llevó al lugar santísimo, y eso simbolizaba que él estaba apartado de todo, ¿verdad? La palabra de Dios, podemos leer frecuentemente el término santificado. ¿Sí lo han leído? ¿Qué entendemos cuando dice santificado?
nos santificó, nos apartó, ¿verdad? Nos sacó de un lugar. Note que, como en el caso de Aarón, los apartó, pero no solamente los apartó, los sacó, ¿verdad? Sino que les dio un propósito también, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito de Aarón, por ejemplo? Serviré como el sacerdocio. Sí, el sacerdocio, ¿verdad? Así que si nosotros somos apartados, no solamente somos apartados del mal, sino con un propósito, ¿cierto? Eso viéndolo, aplicándolo a nosotros, ¿verdad? Pero entonces Dios está apartado del mal y procura todo para su propia gloria, ¿verdad? ¿Me entendemos? También, por ejemplo, el sábado era un día, ¿qué? Era un día apartado, santificado. Él santificó el sábado, era un día santo, apartado. Eso significa que estaba apartado ¿de qué? De los demás días de trabajo, de las actividades normales. Entonces era apartado, pero además era consagrado ¿a qué? A Dios. A Dios. ¿Ves que las dos caras de la moneda siempre están? Apartado de, consagrado a, con propósito de. ¿Sí? ¿Lo entendemos? También nosotros fuimos santificados, ¿verdad? Esto indica que fueron apartados de qué? Del mal. Y no necesariamente del mal, sino de cosas que a lo mejor no convienen necesariamente, ¿verdad? Sino que fueron dedicados a algo, ¿sí? Y el estar dedicado a ese algo, como en el caso de, por ejemplo, un pastor, por ejemplo, ¿sí? Él dice la escritura que aquel que es llamado como soldado no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por servidor o por soldado, ¿verdad? Entonces, ese quiere decir que estaba apartado. Pablo dice que él fue apartado, ¿sí?, desde el vientre de su madre para predicar el evangelio de Cristo, separado, santificado. Entonces fue apartado con una misión especial, ¿verdad? Estos fueron apartados del mal, apartados de las actividades comunes que no están mal necesariamente, para hacer obras en Dios. Sí, la escritura dice en Efesios 2:8 que fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Que la forma en que accedimos a esta gracia fue por medio de la fe, y que todo esto es un regalo de Dios, ¿verdad? Y que somos una hechura en Cristo Jesús, es decir, una nueva creación ¿para qué? Fuimos apartados para buenas obras, dice, las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Anduviésemos en ellas. Dos cosas: fuimos apartados por medio de la gracia, ¿cierto? Pero además fuimos apartados con propósito, para caminar ¿en qué? En buenas obras. Y este es el aspecto aplicable que más me impacta acerca de la santidad de Dios. Que nosotros siempre hablamos de abstinencia, pero no hablamos del pecado de omisión, ¿sí? Pero ya más adelante lo vamos a ver para introducirnos. Apartados de las actividades comunes y dedicados a Dios, como en el caso de Pablo, ¿cierto? Apartados del vientre de su madre, santificado. Dios es el Santísimo, ¿verdad? Salmo 71:22 dice: el Santo de Israel, ¿verdad? Los serafines alrededor del trono de Dios claman no solamente santo, sino que llaman santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Toda la tierra está llena de su gloria. Eso está en Isaías 6:3, ¿sí? Santo es el Señor nuestro Dios, exclama el salmista en Salmo 99:9, ¿sí? Entonces, en diferentes partes del Antiguo Testamento, la Biblia, ¿sí?, nos manifiesta que Dios es santo. Y no solamente que Dios es santo, sino que Dios es santo, 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 ¿sí? Y cuando la Biblia dice que Dios es santo, santo, Él dice está totalmente apartado del mal. No hay ni una sola partícula de maldad en Él.
Es todo lo contrario, Él está totalmente lejano, ¿verdad? Eso es lo que quiere apartado. Dios establece cuál es el patrón de la santidad, ¿cierto? ¿Cómo lo estableció? ¿Cuál es el estándar de la santidad? Dios mismo, ¿verdad? Él es la santidad. Él es la santidad, Él personifica perfectamente lo que es ser santo. Y lo establece como estándar para que nosotros Es su naturaleza. lo imitemos. Lo que dice el pastor es verdad, es su propia naturaleza. Él no puede dejar de ser santo. Y él le aprendió a nadie santidad. Nadie le aprendió a ser santo, porque su propia naturaleza sí lo era. Él establece lo que es realmente la santidad, ¿verdad? Es su propia santidad para que su pueblo imite la que establece el estándar de santidad, ¿verdad? Dígame. Sí, claro, así es. Él los establece conforme a su propio carácter santo. Él les ordena, mira lo que Él enseña. Sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Eso lo enseña en Levítico 19:2, 1 de Pedro 1:16. Dios sacó a Israel de Egipto para hacer ¿qué? Una nación santa, ¿verdad? Una nación apartada. Si ustedes observan la ley y leen la ley, ¿sí? Muchos de los preceptos parece que no tienen sentido. De los mandamientos, usted dice, pero esas cosas ¿para qué son? ¿Sí? Esas cosas simbolizaban muchas veces estar apartados, ¿sí? Santificados. Hay ese verso famosísimo de que el hombre no usará prenda de mujer y la mujer el de varón, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? Pero si uno se pone y ahorita lo aplicamos como que no hay que poner falda, como que no hay que poner pantalón, ¿verdad? Pero lo que quería realmente hacer Dios es que había más naciones aparte de la nación judía. Y Dios quería que Israel fuera una nación santa, diferente, apartada. Entonces, Él colocó preceptos que le enseñaran al pueblo que fueran santos, o sea, apartados, diferente, una que fuera distinguida, ¿sí? Entonces, eso nos enseña un principio en nuestras vidas. Hay cosas que nosotros hacemos que no necesariamente están mal, ¿sí? Pero hay cosas que nos conviene hacer, que no nos conviene participar. ¿Por qué? Porque debe haber una diferencia como pueblo, ¿cierto? Escogido por Dios, apartado por Dios, ¿sí? Para que el nombre del Señor sea honrado, se vea esa diferencia, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una aplicación, y la ley constantemente, muchos de los preceptos era para eso, para hacer entender al pueblo de que era apartado, santo, ¿sí? No solamente en cuanto a lo moral, sino que era un pueblo diferente. La voluntad de Dios, ¿qué dice 1 de Tesalonicenses 4:3? ¿Qué dice ahí? 1 de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ok, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Gente, nosotros a veces nos matamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Te apartes de todo mal, ¿verdad? Cuando estamos apartados de mal, estamos en el centro de la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo con el Señor. Ahora, habíamos hablado de que la santidad tiene dos caras, ¿cierto? Una es la abstinencia del pecado, ¿cierto? Dejar de practicar el mal. Muchos de nosotros dejamos de practicar muchas cosas y eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero nosotros omitimos hacer lo bueno. Y eso hace parte de lo que es la santidad. Porque Dios no solamente procura estar apartado del mal, sino que procura hacer todo para su gloria y para su honra.
¿sí? Porque Él es santo. Nosotros, ¿cómo podemos imitarle? Entonces, porque este es un atributo comunicable, ¿cierto? Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado, ¿verdad? Entonces, nosotros, habla, por ejemplo, por mí. Hay muchas cosas que gracias a Dios ya no hago, pero hay cosas que omito, que dejo de hacer, que son buenas. Y eso quiere decir que no estoy plenamente en la voluntad de Dios, ¿verdad? No estoy plenamente apartado, porque no solamente no debo dejar hacer lo malo, sino que debo hacer lo bueno. Y esa es una persona santa. Entonces hay personas que, digamos, en la iglesia pasa en general, que dejan de hacer lo malo, pero no practican la misericordia, no practican el amor, no practican la compasión, ¿verdad? Y en eso estamos fallando. Y es necesario entender cómo funciona la santidad de Dios como el todo, ¿sí? Y no solamente como una parte, porque siempre predicamos omisión, no hagas. Y tú dejas de hacer y eso está muy bien, pero necesitamos también hacer las buenas obras que Dios preparó para el antemano. Si vemos un hombre que practica misericordia y decimos, ahí va un santo, ¿verdad? Entonces no solamente es alguien que omite el hacer el mal, sino que procura el hacer el bien. Muy bien, eso acerca de la santidad de Dios. ¿Cómo es el aspecto de la santidad y cómo se aplica, verdad? Porque eso es lo que estamos viendo. El atributo de Dios, cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Listo, punto número 10. Dios es paz. Nosotros entendemos normalmente paz como tranquilidad, ¿verdad? Como que no hay conflicto. Pero tiene una definición más que eso, ¿verdad? Tiene que ver con orden. Primera de Corintios 14:13. ¿Qué dice Primera de Corintios 14:13? Es bien importante. Sí. Por la cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretar. 14:13 dice eso. Primera de Corintios 14:13. Al final del capítulo 14, ¿qué dice? Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Y en la anterior? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. No. Y el otro dice más también. O sea, la segunda. No, es Primera de Corintios y es en el capítulo 14, estoy seguro. En alguna parte de ese capítulo, yo coloqué mal aquí la cita. ¿Qué dice? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Bueno, no es 13, sino 33. Ese es, gracias, Mari. 33. Samari está a pila. Así es, Mari, muy bien. Esta hermana. Entonces dice que no es Dios de confusión, sino un Dios de ¿qué? De paz. Entonces, nota el contraste que está haciendo. La confusión es totalmente diferente a la paz. Es totalmente contraria. Como el blanco del negro, la confusión es diferente a la paz. Y habla también de orden. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corintios? Todos hablaban en lenguas, ¿no? Como por ahí pasa. Hablen en lenguas, hermano, y uno está hablando en lenguas y el otro está danzando y el otro está en el piso y el grupo alabanza y el predicador grita y todo un desorden, ¿no? Pero bueno, aquí lo que estaba pasando es que todos hablan en lenguas y él les dice, miren, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz, es decir, de orden, porque este estaba en desorden, ¿verdad? Entonces hay un contraste entre paz y desorden, paz e intranquilidad. Los que andan en maldad no tienen paz, ¿verdad? Isaías 48:22 le enseña. Los que andan en maldad no tienen paz, tienen intranquilidad. Porque no tienen su vida en qué? ¿En orden a qué? A los preceptos de Dios. Ahí está hablando de no dar a su gloria.
Sí. 42:8. Isaías 48:22. Ah, Los de andan en maldad. Dios conduce con paz a los afligidos. ¿Verdad? Isaías 55:12 enseña eso. Dios conduce en paz, o sea, les proporciona ¿qué? Tranquilidad, ¿verdad? A pesar de que están afligidos. También Dios nos promete su paz, ¿cierto? Y siempre ha habido un conflicto acerca de la paz. Hace poco escuché un ateo estaba refutando una aparente contradicción, ¿sí? Que la escritura dice: no he venido a traer paz sino y espada. espada, ¿verdad? Pero también dice la escritura que mi paz os dejo, mis pasos doy. Entonces dice que está, no entiende el Señor, ¿verdad? ¿De qué paz estaba hablando el Señor cuando dijo que les proporcionaba paz? De que mi paso os dejo, mi paso os doy. Sí. La paz no se por dentro y fe. Los internos. Sí, hace parte de eso. Sí, la paz interna, la comunión, la adopción, la justificación, ¿verdad? Es una plena confianza de que hay seguridad y tranquilidad en las circunstancias en Y- Cristo. Así es, paz, orden, ¿verdad? Tranquilidad. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero eso no quiere decir, pongan atención a esto, es bien interesante, que las circunstancias, por ejemplo, en nuestras vidas pueden estar difíciles, ¿verdad? Pero incluso en medio de las circunstancias nosotros podemos tener paz. ¿Saben por qué? Porque Filipenses capítulo 4, ¿qué dice? Si alguno está por nada estéis afanosos, Sino que... sean conocidas todas las peticiones delante de Dios. Exacto. Con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y guardará nuestros pensamientos en completa Paz. paz? Note que nos dice que las situaciones van a revertirse y van a cambiar para que nosotros digamos, oh, siento paz. Sino que la palabra afanosos en el original significa turbado, ¿sí? Alguien que está agitado, ¿sí? Entonces, la paz de Dios hace que nuestros pensamientos estén en orden, ¿sí? Decimos, bueno, Dios tiene el control, todo pasará, Dios es soberano, no debo desesperarme, estoy tranquilo, ¿verdad? Pone nuestros pensamientos en orden. No promete que las situaciones van a estar bien. Y la paz espiritual consiste en eso, que a pesar de que las circunstancias son difíciles, adversas y están en desorden, nuestro corazón permanece en paz. Eso es diferente. Es diferente, esa es la promesa. Entonces él dice, no he venido a traerles paz sino espada. ¿A qué se refiere ese verso? Porque dice el contexto, ¿qué pasará? Se levantarán la nuera contra la suegra. Se va a leer todo hasta la abuelita y ya está más, ¿verdad? Ahí habla de los postreros días. Sí, claro. Y estamos en los postreros días se iniciaron con la venida de Jesús, enseña Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, Hebreos 1, versículo 1 y 2, ¿verdad? Los postreros días se iniciaron con la venida de Cristo. Y por eso él dice, no he venido a traerles paz sin espada, es decir, que por causa de Cristo va a haber conflicto, por causa de la fe. Pero al mismo tiempo Dios nos promete su paz. A pesar de que externamente no hay una paz sino espada, ¿verdad? Es la forma de entender estos versos. Así que la paz es un fruto también del Espíritu Santo, ¿verdad? Gálatas 5:22, dentro de la lista de los frutos del Espíritu Santo aparece la paz. Y la paz no es inactividad, o sea, no está pasando nada. No es fácil. No es como que aquí no pasa nada. Sí, por ejemplo, acá todos quietos, callados, hay paz. La paz de la que habla la vida, la Biblia, tranquilidad. ¿Sí? Y ahí es donde vuelvo a hacer hincapié en que las situaciones pueden ser adversas, difíciles, pero nosotros estamos en paz, en tranquilidad, nuestros pensamientos están en orden. Tenemos una guerra en paz. Exacto.
Eso es. A mí me pareció increíble eso. Porque sabemos que el Señor lucha por nosotros. Porque sabemos que el Señor es nuestro, el que lucha por nosotros. Esos pensamientos hacen que tu mente permanezca en En paz. tranquilidad, en orden. Si Dios es por mí, ¿Quién contra mí? ¿Verdad? Muy bonito. Y eso es un aspecto de la paz que nosotros no habíamos entendido. Nosotros entendemos paz como que las cosas externas están tranquilas, ¿sí? Están inactivas, no hay nada, no hay actividad difícil, turba, ¿verdad? Pero no es así, no es así, es paz en el corazón, ¿verdad? Y tranquilidad. Dios ha hecho la paz con todos los que creen. ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados, dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Qué significa que tenemos paz para con Dios? tenemos fe que nos librará de todo. Cuentas con Él. Exacto, y nos librará, ¿verdad? Estamos a cuentas, estamos a paces, ¿no? Dicen por ahí. Estamos a paces, ¿no? Estamos a paces. No tenemos ninguna deuda y esa paz produce en nosotros seguridad eterna, ¿verdad? Incluso habla de seguridad eterna. Paz, o sea, no, ya no tengo ninguna deuda con el Señor. Ya toda mi deuda fue pagada, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Bien, pero eso era lo que quería acerca de la paz de Dios de paz. Es el Dios que se reconcilia, ¿verdad? Y a nosotros nos concedió el ministerio de la reconciliación, dice la palabra. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Nos ha encomendado el romper la enemistad que hay entre Dios y los hombres por medio de la paz. Así que nosotros somos embajadores de ¿qué? De la paz. ¿Verdad? Somos embajadores de la paz. Somos ¿qué? Pacificadores. ¿Verdad? Muy bonito eso. Muy bonito. Llevamos paz a las personas por medio del Evangelio. Listo. 11. Dios es justicia. Un aspecto bien interesante. Atributos de Dios. Dios es justicia. La justicia también se entiende como rectitud. Es recto, ¿verdad? Esto quiere decir que Dios siempre actúa de forma correcta o forma recta. Entendemos que alguien es justo porque en cualquier actividad hace lo que es ¿qué? Correcto, o lo que es bueno, o lo que es correcto. Decimos que alguien es justo porque hace lo correcto, lo bueno, ¿verdad? Moisés dice en Deuteronomio 32:4: todos sus caminos son justos, Dios es fiel, no practican la injusticia, Él es recto y justo. Da dos sinónimos para hablar acerca de un Dios que es justo y es recto. Abraham apela con éxito al carácter de justicia de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios va a actuar, ¿verdad? Y él le dice: espera, tú que eres juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Entonces le dice: tú eres recto, harás lo recto, ¿verdad? Eso está en Génesis 18:25. Él intercede y dice: Señor, tú eres justo, tú eres juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? ¿No harás lo correcto? Por supuesto que va a ser lo correcto. Dios es quien establece lo que es recto, ¿verdad? Él establece los estándares acerca de todo eso, ya lo hemos hablado muchas veces. Dios es el que establece y no hay forma de medir a Dios, ¿verdad? Sino que todos los actos son medidos o comparados con Dios, ¿sí? Hace poco estaba hablando con alguien en la fe y me decía: Dios es increíble, leyendo los evangelios. Estaba leyendo y descubriendo a Jesús en los evangelios y decía: es increíble Dios cómo es wow, es una locura. Ninguno se le verá, o sea, ¿quién puede llegar a pensar que esto lo escribieron hombres? ¿Cuál de los hombres tuvo la capacidad de escribir algo tan increíble, nunca antes descrito? Hace 8 días estábamos hablando
con Eduardo y hablábamos de que la salvación, ¿sí? La forma en que Dios ha decidido salvar a los hombres es una locura. Eso dice la Escritura. Es una locura para los griegos y es tropezadero para los judíos. ¿Y por qué locura para los griegos? ¿No? Y hablamos de que la cultura griega era la opulencia académica. Filósofos entendidos, una cultura tan avanzada, civilización, no, era una cosa increíble, ¿verdad? De allí vienen pues los grandes pensadores, ¿no? Y de allí se desprenden todas las filosofías. Incluso la Escritura nos habla de los epicúreos, estaban ahí, ¿sí? Y los estoicos también estaban ahí. Y ellos eran oradores expertos, ¿sí? Y allá en el Areópago pues se reunían a escuchar nueva filosofía. Ellos como que ya estaban cansados de escuchar tanta sabiduría de hombres. Y ninguna religión de la época, ni siquiera la más avanzada, ¿sí? Ni siquiera la más intelectual, se pudo imaginar un Dios que muriera en la cruz por amor a los pecadores. Ninguno, no nació en la mente de un ser humano. Por eso para ellos era una locura. Nos decía, Dios, el creador de los cielos y la tierra, murió en una cruz por los pecadores, por aquellos que le aborrecían. Ellos decían, no, está loco, ¿verdad? Los dioses de ellos nunca harían eso. Y la gente dice, eso lo inventó un hombre. No, no lo inventó un hombre. Y para los judíos era tropezadero porque ellos esperaban un Mesías que los rescatara, ¿no? De la esclavitud de Roma. Querían al hijo de David, que los libertara, que les haya dado tantas victorias. Y tropezadero porque se murió. Entonces, no, este no puede ser. No, este nos acusa. No, este no es tropiezo, ¿verdad? Eso nunca pudo haber nacido de la mente humana, jamás, ¿verdad? Jamás, en ninguna parte de la historia, de la religión, de la literatura que el hombre ha escrito, los volúmenes enteros, ninguna llega siquiera a asemejarse a la revelada en la Biblia acerca de Dios. Wow. Decía, no, Dios es increíble. No, estoy convencida cada día más que este libro es escrito por Dios, ¿sí? Nunca subió esto a corazón de hombre, ¿verdad? Dios es quien establece los rectos. Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Salmo 19:8, ¿verdad? Son rectos, todos sus leyes, sus mandamientos son rectos y traen gozo, traen alegría al corazón. Como Dios es justo, es decir, hace lo que es correcto, Él dará justo o correcto pago a los que vivieron en este mundo, ya sea vida eterna o castigo. Y este es un aspecto olvidado de la justicia de Dios, ¿sí? ¿Sí? Dios establece el estándar de justicia, ¿verdad? Porque no hay nada mayor a Él. Su justicia está plenamente ligada a los otros atributos. Esto es bien importante. Y de esta forma podemos ver la salvación misma. Entonces, la salvación trabaja conjunto con sus atributos. Por ejemplo, con el amor, ¿verdad? Al mismo tiempo trabaja el amor. ¿Cómo? Pues que tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero al mismo tiempo trabaja la justicia de Dios en medio de la salvación. ¿Cómo? Que Jesús recibió el castigo que merecíamos nosotros, o sea, impartió justicia. Y al mismo tiempo, el pecado es la muerte y esa paga cayó sobre ese Jesús. O sea, no mintió a su palabra, simplemente cambió el sacrificio. Exacto, y fue justo. ¿O fue justo o no fue justo? Completamente justo. Porque era justo que alguien pagara por el pecado. Como tampoco parecía no justo que los animales pagaran por el pecado de los hombres, mucho menos que Cristo pagara por nosotros. Pero ahí es donde por encima de la justicia viene la misericordia de Dios. Bueno, tanto como por encima, no podemos decir que un atributo es más que otro. Decimos que obran conjuntamente. La justicia de Dios y el amor de Dios, ¿sí? Conjuntamente. ¿Listo? La cual
bueno, la justicia de Dios prevalecerá para siempre, ¿verdad? Nunca cambia porque eso está ligado a la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia. Además, Él es todopoderoso. Él tiene el poder de que su justicia permanezca para siempre, ¿verdad? Y para la eternidad. Bien, hay algo bien interesante aquí de la justicia de Dios que quiero resaltar. Y es que cuando se habla de justicia de Dios se entiende por el lado de que Él es correcto, siempre hace lo que es recto, siempre hace lo que es bueno, ¿sí? Pero nosotros olvidamos que su propia justicia castiga, ¿verdad? Ese es el aspecto olvidado de la justicia de Dios. Es lo justo en su justicia. Exacto. Cuando decimos que Dios es justo también, o que es juez justo, es que da el pago correcto, ¿cierto? El pago merecido, ¿cierto? Entonces, algunos quizá acá, no sé, alguna vez han tenido la oportunidad de tener empleados y pagarles, o qué sé yo, o alguien te ayudó en algo y tú dices, bueno, le voy a retribuir, me parecería, ¿qué? Justo, ¿verdad? Entonces, le estás dando el pago justo. Entonces, no solamente Dios va a dar el pago justo, Pero también cuando es justo cuando la persona no hizo lo que tenía que hacer. exacto, Es justo darle lo que merece. la retribución. Dios da exactamente lo que merece. Y eso es bien increíble. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir el cielo, vamos a recibir galardones. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Es por Por su gracia, por lo que se llama, uno recibe galardón Sí, porque uno honra al Señor. sí, Porque trabajamos acá en la tierra por Dios. sí. Recibimos corona, recibimos el cielo por San. por la justicia que puede imputar a él, ¿Por el mérito de quién? de nadie, de él, de Cristo. Nosotros recibimos el pago de Cristo, imagínate eso. Porque Él nos deja como embajadores acá en la tierra. Exacto, nosotros recibimos lo que, y nos recibe como si recibiera a quién, a su Hijo. A su Hijo Jesucristo. ¿Y Jesús qué recibió? Castigo. Castigo. Fue glorificado. Recibió castigo, ¿verdad? Recibió la ira de Dios, la copa de la ira de Dios. Y fue justo porque así Él lo planeó. Entonces Dios nos trata como a justos, más bien como justificados. Y a Jesús lo trató como... Un pecador. Increíble, ¿no? Entonces Dios es justo, pero su justicia la derramó sobre Cristo. Sobre Cristo. Pero todos aquellos que no participan de Cristo, es la justicia de Dios. Digo, bueno, tú quieres que Dios te castigue, tú quieres recibir la justicia de Dios. Tú dices que Dios es justo y dices, y no quieres creer en Cristo, entonces quieres decir que quieres recibir tu propia la justicia de Dios. Otro castigo. Una cosa es recibir la justicia de Dios y otra cosa es la justificación de Dios. Exacto. Buena frase. Así como para ponerla ahí. Muy buena, sí. Primero pasó Mauricio. Si uno recibe justificación, uno recibe el justo pago, ¿verdad? Entonces, esto es un aspecto importante. ¿Cómo podemos nosotros imitar la justicia de Dios? Haciendo su voluntad. Haciéndolo recto, muy bien. ¿Qué otras cosas? Siguiendo el ejemplo de Cristo. Sí. Dando a cada quien el pago justo, ¿verdad? Pero hay algo interesante. Teniendo misericordia. Teniendo misericordia, Es ¿verdad? justo no porque con quien tenemos misericordia merezca que le paguemos de una manera que nos hizo daño, sino es justo porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Exacto. Sería justo que nosotros hiciéramos misericordia como Dios hizo misericordia. Si Dios, yo siempre la gente me dice, he conocido a personas, compañeros, amigos, personas cercanas, y por X o Y razón han cometido un error personal o contra mí. Entonces me dicen, Víctor, tú ya no me vas a ver de la misma forma, me dicen. ¿Sí? Y yo sé que eso a veces pasa, ¿no? Entonces se siente, ya no me vas a ver de la misma forma y eso. Y entonces yo le digo, mira, según Jesús,
Dice que te justificó y que estás sin culpa y que el acta de los decretos fue anulada y Dios te ve como a Cristo. ¿Qué derecho tengo yo a verte de manera diferente? Si Dios te ve purificada, el Santo de Israel, justificado, ¿qué derecho tengo yo de verte de otra manera? Entonces me dicen, sí, bueno, pero es que no hay excusa, ¿verdad? Reconocemos la justicia de Dios y vemos a las personas como justificadas y así damos honra a la justicia y el amor de Dios, ¿verdad? Listo. Punto número 12, el celo de Dios. Eso también es un aspecto de sus atributos, el celo de Dios. Por lo general en nuestra cultura entendemos celo como algo malo, ¿cierto? Como algo negativo, ¿no? Celos, siempre los celos, ¿no? Sobre todo los celos. Siempre se entiende como algo malo. Y pensar en que Dios tiene celo, pues como que uno dice, pues no, pues porque los celos son malos, ¿verdad? Y porque lo entendemos como asociado o algo que está relacionado o se parece, o la raíz misma de eso es la envidia muchas veces, la inseguridad, ¿verdad? Entonces nosotros decimos celo, pero en la Biblia sí describe un celo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? O más bien, ¿de qué se trata el celo de Dios? Dice que es un ferviente deseo protector o vigilante. Es un ferviente deseo protector o vigilante. Se trata de alguien que está entregado por guardar y dar honor y bienestar a alguien. Tiene celo. Y no solamente da bienestar y celo a alguien, sino que en el caso de Dios tiene celo por Él mismo y por su propia santidad y por su propia gloria. ¿Sí? Pablo sintió un celo que proviene de Dios. 2 de Corintios 11:2, tengo celo del Señor, ¿verdad? Quisiera compartir sobre el celo. Dios es fuerte y celoso, dice el Señor. El celo de Dios es algo que Él dice, yo amo mi pueblo. Y no hay nadie que pueda hacer tanto ejemplo como yo. Nadie puede fabricarse un ídolo y querer ser lo que yo quiero conforme si sigue aquel ídolo o aquella estampa de que sea. Sí. Entonces, Dios, el deseo de Dios, que lo amemos, que lo adoremos y que lo imitemos, es porque es el bienestar para nosotros mismos. ¿Sí? Dios piensa, o sea, cuando habla de su celo, piensa en nosotros. Así es simplemente la bondad de Dios. Sí, indirectamente su celo nos beneficia. Cuando Él protege su propia gloria, nos está beneficiando, ¿verdad? Miren, note lo que dice aquí. La Biblia presenta a Dios como un Dios celoso de esta manera. ¿De cuál manera? Que continua y fervientemente protege su honor. Le ordena a su pueblo que no se postre ante ídolos ni les sirva. Aquí dice Éxodo 20:5. Busquémoslo. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué Él les visitaba la maldad? ¿Cuál era el pecado? La idolatría, ¿verdad? Entonces era celoso. ¿Por qué? Porque no quería que el pueblo rindiera culto a otro que no fuera Él, porque solamente Él es digno de todo, ¿no? Era celoso, ¿sí? Tengo una pregunta. Yo no creo en las maldiciones generacionales, pero hay cristianos que se pegan de ese versículo para decir que la maldición generacional. ¿Cómo yo le respondo? Bueno, te lo voy a responder al final. Listo. ¿Listo? Porque no está relacionado con el tema. O sea, sí se citó el verso y es verdad, ese verso lo usa para enseñar acerca de las maldiciones, pero como estamos hablando del celo, lo respondemos al final. ¿Listo? Para dar flujo a la lección. Bien, entonces Dios es celoso y protege su propia gloria y eso beneficia, como nos decía el pastor, de forma indirecta a nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes son los que
se ven perjudicados si no adoramos a Dios? Nosotros. Si no la honramos solamente a Él, ¿quiénes? Nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos dejarles dar gloria y Él sigue siendo perfectamente glorioso. ¿Sí? Entonces, que Dios sea un Dios celoso es un beneficio para nosotros. ¿Sí? Dios no comparte su gloria. Las cosas fueron creadas por Él y para Él. Muy bien, eso está, si no estoy mal, en Colosenses, ¿verdad? Todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él, como dice la hermana, ¿verdad? Entonces todo le atribuyen a Él, todo el honor y toda la gloria. El salmista dice, no a nosotros, sino a Dios gloria, ¿verdad? Y nosotros entendemos por qué. Cuando nosotros entendemos más y más los atributos de Dios, decimos, no, pues es que sí, solamente Él la merece, ¿cierto? Si uno dice, uno es muy tonto. Sí. Sí, la escritura dice que somos, ¿te acuerdas? Que somos como polvo, ¿no? Y la gente dice, no hables de esas cosas porque estás dañando la estima de la gente. No, estamos lastimando el orgullo de la gente. ¿Cierto? No estamos lastimando ninguna autoestima. Nosotros somos valiosos si honramos a Dios. Somos valiosos en el sentido de que somos la creación de Dios, ¿verdad? Pero no debemos conocer que todo procede de Dios, ¿verdad? A Él sea sola la gloria y por eso Él es fuerte y celoso. ¿Alguien quiso codiciar lo que Él tenía ahí? Sí, claro. Cayó por siempre. Claro. Si Dios no fuera celoso, ¿lo abandonaría a esa maldad? Si Dios no fuera celoso a nosotros, ¿nos abandonaría que viviéramos orgullosos? No. Él es el único que puede recibir toda la gloria sin ser Así como orgulloso. cuando, no sé, lo digo, no sé si es correcta o... Dígame, hermana. Cuando el diablo quiso ser así como Dios, Exacto. que su gloria solo es de Él. Si Dios no celara su gloria para con sus hijos, sería un daño para ellos, porque harían culto alrededor de ellos. Digamos, de lo que es con respecto a que Dios merece toda gloria y toda honra, ¿cierto? Ujú. Una persona inconversa lo primero que dice, pero su Dios es un Dios, como dice, Egocéntrico. ¿cierto? Entonces yo le respondería como una buena respuesta sería conocer primero los atributos para saber que realmente Dios Él merece la gloria y la honra Porque la merece. Sí, yo le diría, como le dijo el Señor a Job, tú le pusiste el límite al mar, tú pusiste, qué sé yo, las estrellas allí en el firmamento, tú dijiste, si se hizo, tú colocaste el orden, ¿sí? Le colocaste el tamaño a la tierra indicado, tú hiciste los animales. No lo hice. La criatura siempre es orgullosa. A la criatura le llena el orgullo, porque la criatura se sorprende de lo que logra hacer. En cambio, Dios no puede sorprenderse de lo que logra hacer, porque para él nada es nuevo. Sí, Todo lo buen que- punto. Nada es nuevo, entonces. todo Ahora, creado por Él. muy bien, el egocentrismo nace muchas veces, o la vanagloria, pues la palabra lo dice, es una vanagloria, una simple gloria, es muchas veces gloriándose de algo que no debiera gloriarse. ¿Vanagloria o vanagloria? Vanagloria es alguien que se siente orgulloso de la nada, de algo que no le Algo que pertenece. se está robando. Sí, vanagloria, vana, es una gloria Pasajera. tonta. Sí, eso es lo que dice incluso la traducción palabra de Dios. Se enorgullece de puras tonterías, dice. ¿Sí? Y no tiene sentido. Si Dios le dio el intelecto al hombre, dio la fuerza, le dio todo, pues todo le pertenece a Él. Bien, por eso Dios es celoso por beneficio y amor a su propia gloria, que también se expresa hacia nosotros, nos cuida. Listo, finalmente la ira de Dios.
terminamos ahí los atributos morales de Dios. La ira de Dios. Y este es el tema que todo el mundo coge con pinzas, ¿no? No hablemos mucho de eso. Permiso. Sí, no, omitamos esta parte y realmente ha sido omitida, ¿verdad? Entendemos como ira de Dios la manifestación justa de rechazo a toda clase de mal. ¿Sí? Porque ¿cómo más defines la ira de Dios? ¿La manifestación qué? La manifestación justa de rechazo, o que Dios, o sea, Dios manifiesta, ¿sí?, su rechazo al mal, y a eso le llamamos ira. Es una manifestación de rechazo justo contra toda clase de mal. Si lo vemos de esa forma, ¿qué sería Dios si no tuviera ira? Si no tuviera, Injusto, claro. Sería terrible. sería complaciente y de todo lo que quisiera. Sería terrible, ¿verdad? Si Dios no manifestara rechazo al mal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros consideramos la ira desde ese punto de vista, cambian las cosas. Es nuestro Dios de ira. ¿Sí? Cuando lo entendemos desde ese punto, incluso podemos alabarle porque es un Dios de ira. Usted muy pocas veces, a lo mejor ninguno ha dicho: Señor, gracias porque eres un Dios de ira. Sí, y gloria a Dios por la ira del Señor. ¿Sí? Porque Ya debemos decir eso. Señor, gracias por tu ira, porque tú rechazas toda clase de maldad. No te complaces en la maldad, detestas la maldad. ¿Cierto? Porque si no sería terrible. ¿Verdad? Su ira tiembla la tierra. Así es, así es. Frecuentemente la Biblia nos da descripciones de la ira de Dios, ¿verdad? Especialmente cuando el pueblo peca contra Él o gravemente contra Él. ¿Sí? En el Antiguo Testamento Dios vio la idolatría del pueblo de Israel y le dijo a Moisés: ya me he dado cuenta de que este pueblo es terco. Tú no temas, yo voy a descargar mi ira contra ellos y los voy a destruir. ¿Por qué? Porque era terco, hacían lo malo, ¿verdad? Dios le dio indignación, cuando Sodoma y Gomorra también. manifestó su ira, castigó el mal, manifestó su rechazo contra el mal. Horrenda cosa es caer en manos de una diosa ira. Sí, así es. Más adelante Moisés le dice a su pueblo: recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor tu Dios. ¿En dónde? En el desierto. Lo provocaste a ira. ¿Cómo? Porque no andaban correctamente. ¿Sí? A tal grado provocaste su enojo en Horeb que estuvo a punto de destruirte, ¿verdad? Y Moisés intercedió: no, Señor. ¿Sí? Pero su ira se hizo manifiesta, Él lo iba a hacer. Y era necesario que manifestara su indignación. Pero Dios se plació en mostrar misericordia. Pero Él manifestó su ira. Usted dice: pero más sí que los iba a destruir, ¿no? Pues vamos, es un Dios de amor. Y la gente siempre entiende que el Antiguo Testamento siempre como que está hablando de la ira de Dios, y en el Nuevo Testamento es Dios de amor. Y no. Si el Apocalipsis nos habla también de la ira de Dios, ¿verdad? La venidera. El día de la ira y de juicio. Dios siempre ha sido un Dios de ira. Siempre. Tardo para la ira. Pero tardo para la ira. Él ha decidido ser tardo para la ira, más bien pronto para la misericordia. Eso no quiere decir que Dios sea más ira que misericordia. Eso quiere decir que Dios le place, o así quiere, manifestar más su misericordia que La ira. su ira. Pero es Dios completamente ira. Y lo manifestó. No me gustó lo que hizo este pueblo terco. Voy a destruirlo. Pero soy lento para la ira. ¿Verdad? Y en esos versos se ve cómo se manifiesta el rechazo de Dios contra el mal. La enseñanza de la ira de Dios en la Biblia, sin embargo, como habíamos dicho, no está limitada solamente al Antiguo Testamento, como algunos, incluso los ateos, dicen, no, pero es que como que lo arreglaron, ¿no? Después ya se volvió un Dios de amor. No es así, siempre ha sido un Dios de amor. ¿Sí? Ciertamente Pablo dice: la ira de Dios
Viene rebelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Eso está en Romanos 1:18, ¿verdad? La ira de Dios se revela contra ¿qué? Toda injusticia. Impiedad. Nota que es un rechazo al mal. Es un rechazo al mal. La ira de Dios también se hizo visible sobre Jesús, ¿cierto? Se manifestó allí en la cruz, ¿verdad? Fue derramada la copa de la ira de Dios. Es decir, el rechazo. Imagínate. El abandono de Dios es parte de la ira, porque Dios está apartado del mal, no participa del mal. Y la forma de manifestar su rechazo al mal es no participar del mal. Hermano, cuando estaba en los Señor Jesús orando en el Getsemaní, dice, pasa a mí esta copa, hablaba acerca de la ira de Dios. Sí. Se habla de la ira de Dios. Dice, pasa a mí esta copa, pero no, se haga como. Algunos dicen que seguramente Jesús tenía como los nervios ahí porque lo iban a crucificar, y realmente no. Mira, la oración dice la copa, ¿sí? El abandono de parte de Dios era lo que Jesús lo tenía turbado. En su humanidad así fue, claro, porque iba a recibir la ira y el abandono de Dios. Iba a recibir lo que nunca había recibido. No solo el abandono de Dios, lo que iba a recibir es lo que más Dios detesta, el pecado del hombre. También, muy bien. ¿Sí? Note usted que la comunión entre el Padre y el Hijo siempre existió, por siempre, pero hubo un instante en el que dejó de existir. En el momento en la cruz recibió la justicia y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una expresión de angustia en su humanidad. Porque el Señor no podía estar cerca. Siempre gozó de la comunión perfecta con Dios. Y eso era lo que Jesús lo tenía. ¿Sí? Y nosotros tenemos ahí una comunión y a veces nos desligamos y estamos ahí, ¿no? Pero Jesús se encarna plenamente el temor de recibir la ira de Dios. Podemos imitarle. ¿En qué sentido podemos imitar la ira de Dios? Pues usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo voy a imitar la ira de Dios? Poniéndome irado por todo. Celo a su palabra, o sea, Sí, guardarla. guardar su palabra. Eso en cuanto al celo. Sí, también el celo. Rechazando lo malo. Rechazando lo malo. Muy bien. ¿Cierto? Debemos que aborrecer ¿qué? El pecado de lo malo. Y no satisfacernos en qué? En lo malo. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama. ¿Verdad? Es una forma en que manifestamos nuestra ira. Claro que, algo que decía que David, ¿no? Hay que tener cuidado en cuanto a la ira o el enojo, que es diferente, ¿no? Sí, porque en la ira del hombre no obra ¿qué? Ahora la justicia. No obra la justicia de Dios. Dios, mira esto bien interesante. Dios es el único que puede obrar con ira sin, Pecado. mientras que los hombres. Por eso yo digo que hay hermanos que no, es que yo celo de Dios, hermano, y es que me dio ira. ¿Sí? Y yo le digo, es muy difícil saber si tu corazón no te está engañando y a lo mejor tienes envidia. Porque nuestra ira no va a ser el rechazo del mal, sino va a convertir en mal. Sí, exacto, muy buen punto, Eduardo. ¿Sí? Muchas veces es envidia, muchas veces es más entregado al mal, como tú dices. ¿Sí? Entonces yo creo que nosotros debemos evitar la ira, debemos evitar. Y si manifestamos un celo, que lo manifestamos en mansedumbre, teniendo cuidado de que no sea una conducta disfrazada de falso celo. ¿Ok? Entonces rechazo al mal y aborrecer lo que Dios aborrece, amar lo que Dios ama.